Buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien ustedes con su familia. Es difícil comenzar a explicar una materia sin saber que ustedes solamente me están escuchando, pero yo espero que estén muy bien, espero verlos pronto y la idea de hacer esta grabación es para explicar la materia y ustedes puedan completar sus días de la mejor forma. Y obviamente si hay alguna duda en relación a todo esto, es importante que ustedes ocupen el correo del colegio para hacer las consultas que corresponden. Vamos a comenzar para ver la primera parte que corresponde a los sistemas y que está relacionado directamente con la obtención de los nutrientes a nivel celular y la relación con cada uno de los sistemas del cuerpo humano. Comenzamos con el sistema digestivo y yo espero que ustedes puedan recordar algunas de las partes del sistema digestivo porque en este video va a estar todo relacionado con los procesos que se realizan allí y obviamente cuál es la función de este sistema, ya que es la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células de nuestro organismo. El sistema digestivo está formado por dos grupos de órganos, uno que es el tubo digestivo, que va desde la boca hasta el ano, y dentro de los órganos que están en el sistema digestivo, ustedes pueden recordar que está eh, los intestinos, delgado, grueso, está el estómago, está el esófago, está la faringe, y eso lo vimos en un mapa conceptual que lo hicimos en una de las primeras clases. También el otro grupo de órganos corresponde a las glándulas anexas, que son las que vierten al tubo digestivo diversos jugos digestivos o también puede ser los jugos pancreáticos y está relacionada con las glándulas salivales, el hígado y lo que es el páncreas. El sistema digestivo realiza la digestión que corresponde a la degradación de los alimentos en moléculas mucho más simples, es decir, él está degradando los alimentos para que se puedan eh, digerir, se puedan absorber y también después se puedan eliminar en el proceso de digestión. Y para eso existen dos tipos de digestión, una que es la mecánica y la otra que es la química. La mecánica consiste en fragmentar, triturar y macerar el alimento. Con la digestión mecánica se forman pequeños trozos de comida que son mucho más sencillos de digerir porque hay que recordar que en los procesos está la ingestión, la digestión, la absorción y la egestión. La digestión química es la descomposición de las moléculas del alimento mediante la acción de las enzimas digestivas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los procesos, lo estamos viendo acá en la imagen. La ingestión, que es la primera parte, que se realiza por la boca, se realizan los procesos de deglución. Luego va hacia el estómago, ¿ya? Y ahí se produce el proceso de digestión en el estómago, en parte de lo que está relacionado con el intestino delgado, y luego se traspasan los alimentos del intestino delgado al intestino grueso en el proceso de absorción. Y el último proceso que se realiza es el proceso de egestión, donde se eliminan la orina y las heces fecales y está relacionado directamente con el intestino grueso. Si ustedes se fijan, en estos procesos nosotros no solamente se trabaja con el sistema digestivo, sino que también trabajamos con el sistema circulatorio en el proceso de absorción de los alimentos y de los nutrientes y después con el sistema excretor, que es el que va eliminando las heces fecales y la parte de la orina en el sistema urinario. Travesía de los alimentos. ¿Qué es la travesía de los alimentos? Es cómo los alimentos recorren nuestro cuerpo
y qué es lo que se va produciendo en cada uno de sus traspasos. Cuando masticas un alimento en la boca, las glándulas salivales producen la saliva que se convierte en el bolo alimenticio. La saliva contiene la amilasa salival, que es una enzima que digiere el almidón, es decir, se arma el bolo alimenticio y la saliva, ¿ya? O la amilasa salival es la que lo ayuda a envolver toda esta comida que se está formando en el bolo alimenticio y que luego se va a ir traspasando en nuestro cuerpo para finalmente ser eliminado lo que no corresponde y traspasar los nutrientes hacia la sangre en el sistema circulatorio. El resultado de la masticación es el bolo alimenticio y el bolo baja por el esófago hacia el estómago, lo que yo les explicaba anteriormente. Una vez en el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico y esta sustancia transforma el bolo en el quimo mediante la pepsina, que es otra enzima que degrada todas las proteínas, ¿cierto? Entonces, ya está tomando el recorrido de lo que son los alimentos. El quimo llega al duodeno en el intestino delgado y allí el páncreas y también el hígado vierten todas sus secreciones. El hígado produce bilis, que es la sustancia que emulsiona las grasas, y el páncreas libera el jugo pancreático, que contiene las enzimas que digieren los carbohidratos, proteínas y lípidos. Cuando veamos luego, un poquito más adelante, todo lo que está relacionado con la alimentación y los nutrientes, vamos a conocer más de lo que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, y que está todo relacionado también con nuestra alimentación y nuestra salud. El proceso anterior hace que el quimo se transforme en kilo y comienza el proceso de absorción de los nutrientes en el intestino delgado. En el intestino grueso se absorben algunas sustancias como el agua, sin embargo su principal función es almacenar desechos, lo que luego serán eliminados a través del recto por el sistema excretor. La absorción de los nutrientes que acontece en el intestino delgado consiste en el paso de los nutrientes y el agua que ingerimos desde el tubo digestivo hacia la sangre. La superficie interna del intestino delgado posee vellosidades y microvellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción, lo que significa que esto le ayuda. Los alimentos que no se digieren llegan al intestino grueso, donde el agua y los minerales no absorbidos pasan al torrente sanguíneo, mientras se forman las heces fecales. Y por esto que yo les decía de que nosotros, el sistema digestivo no trabaja solo, sino que trabaja unido a otros sistemas. En el intestino grueso viven bacterias que se alimentan del material que pasa a través de él y algunas de ellas fabrican vitamina K, la que participa en la fijación de calcio en los huesos. Vamos a continuar con el sistema circulatorio, que es el encargado de distribuir los nutrientes y el oxígeno a todas las partes del cuerpo, al mismo tiempo que recoge las sustancias de desecho y las lleva hacia los órganos encargados de eliminarlas del organismo. A su vez, el sistema circulatorio, y como ya sabemos, está formado por la sangre, vasos sanguíneos y también el corazón. La sangre es un tejido líquido que funciona como medio de transporte que recorre los vasos sanguíneos y está formada por el plasma, que es un líquido de color amarillento, que corresponde al 55% del total de sangre. La mayor parte es agua en la que se encuentran disueltas diversas sustancias como los nutrientes que son absorbidos. Están también los elementos figurados y dentro de ellos están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y también las plaquetas. Los glóbulos rojos son pequeñas células y las más numerosas de la sangre encargadas de transportar el oxígeno
y poseen una proteína llamada hemoglobina que se une al oxígeno y le da color rojo a la sangre. Los glóbulos blancos o leucocitos corresponden al 1% del total de células sanguíneas y también existen diferentes tipos de glóbulos blancos como los neutrófilos, macrófagos, linfocitos, y su función es defender al organismo contra elementos extraños y antígenos como virus y bacterias. Plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares que participan en la coagulación de la sangre, proceso que impide la pérdida de sangre de una herida, es decir, una hemorragia. Los vasos sanguíneos, parte también del sistema circulatorio y son una serie de tubos interconectados que están formados por diferentes capas de tejido, recolectan y distribuyen la sangre por todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos los podemos encontrar de tres tipos, que son las arterias, las venas y los capilares, y cada uno de ellos cumple una función dentro de este sistema. Las arterias conducen sangre desde el corazón hacia los distintos tejidos del cuerpo y la arteria aorta es la más grande de ellas. Se conecta con nuestro corazón y sus múltiples ramificaciones son las que transportan la sangre rica en oxígeno y los nutrientes a los tejidos. Venas. Conducen sangre desde los tejidos hacia el corazón al retorno venoso y las mayores de ellas son las venas cavas, que son dos, que transportan sangre con oxígeno de carbono que proviene de todos los tejidos del cuerpo hacia el corazón. La excepción son las venas pulmonares, que transportan sangre rica en oxígeno desde los pulmones hacia el corazón. Y finalmente tenemos los capilares, que son vasos sanguíneos muy delgados que conectan a las arterias con las venas. Los capilares llegan hasta los tejidos de todo el cuerpo y están en estrecho contacto con ellos. Son fundamentales pues a través de sus paredes ocurre el intercambio de nutrientes, oxígeno y productos de desechos celulares entre la sangre y también los tejidos. Y por último, el corazón, que también forma parte de nuestro sistema circulatorio, que es un órgano hueco cuyas paredes están formadas por tejidos musculares, llamado miocardio, que como tejido muscular tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Su función principal es impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos hacia todo el organismo. El interior del corazón está dividido en cuatro cavidades, dos superiores llamadas aurículas o atrios que reciben sangre de las venas cavas y pulmonares y dos cavidades inferiores llamadas ventrículos que impulsan la sangre hacia las arterias aorta y pulmonar. Por la parte izquierda del corazón circula sangre rica en oxígeno y por la parte derecha solo sangre rica en dióxido de carbono. Por lo tanto, la sangre del lado izquierdo y derecho no se mezclan en condiciones normales. Cuando el músculo cardíaco se contrae, se produce la sístole, la sangre sale del corazón hacia las arterias. En cambio, cuando se relaja, se produce la diástole, que significa que la sangre entra al corazón desde las venas. La secuencia de movimientos de contracción y relajación del corazón constituyen y forman el latido cardíaco. Y por último, debemos saber que el flujo normal de la sangre es venas, aurículas, ventrículos y arterias. Y para evitar que exista reflujo, el corazón posee válvulas que evitan que la sangre se devuelva. En resumen, lo que nosotros vimos en la primera guía está directamente relacionado con el sistema digestivo y sus cuatro procesos y cómo se une para trabajar con el sistema circulatorio una vez que se traspasan los nutrientes a la sangre. Espero que le haya quedado claro y cualquier consulta al correo de apoyo pedagógico. Gracias. Ahora nos corresponde conocer el sistema respiratorio, cuáles son sus órganos y también su función. El sistema respiratorio te permite obtener oxígeno del entorno
y eliminar dióxido de carbono junto con otros desechos. Los nutrientes participan en una serie de reacciones que requieren oxígeno y producen dióxido de carbono, lo que significa que una vez más hay que tener claro de que los sistemas ninguno trabaja por sí solo y que todos están unidos, como lo vimos anteriormente con el sistema digestivo y el sistema circulatorio y ahora con el sistema respiratorio. La imagen nos está mostrando cada uno de los órganos que corresponden al sistema o que está formado el sistema respiratorio: tráquea, pulmones, diafragma, faringe, laringe, alveolos y bronquios. Nosotros en esta oportunidad no los vamos a definir, sino que solamente vamos a hablar de cuál es la función de cada uno de ellos, porque eh, ustedes debieron recordar que en quinto año nosotros vimos cada uno de los sistemas y también vimos la definición de sus órganos. Ya algo nos debiera quedar todavía en el recuerdo de esta cabecita. Corresponde al sistema de conductos por donde pasa el aire: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. ¿Cómo respiras? El aire ingresa al organismo a través de la nariz, pasa por las fosas nasales, la faringe y la laringe hasta llegar a la tráquea. De la tráquea pasa a los bronquios, que conducen el aire hacia los pulmones. ¿Qué pasa al respirar y al tomar aire? Nuestro diafragma se contrae, permitiendo que los pulmones se expandan y también que se contraigan. ¿Qué significa, por ejemplo, si nosotros tomamos aire, el diafragma se expande, y si nosotros eliminamos el aire, obviamente este vuelve a su estado normal o inicial? Los bronquios se dividen en bronquiolos y estos se ramifican en los alveolos pulmonares. Ya, ahora vamos a conocer algo más de lo que es la ventilación pulmonar y cuáles son sus movimientos. En la inspiración, los músculos intercostales se contraen al igual que el diafragma, el cual baja. En consecuencia, el tórax aumenta de tamaño y el aire ingresa a los pulmones llevando el oxígeno hasta los alveolos. Y en el caso de la expiración, los músculos intercostales se relajan y el diafragma vuelve a su posición normal, lo que disminuye el tamaño del tórax y el aire sale impulsado hacia el exterior, eliminando el dióxido de carbono. El intercambio gaseoso. Los alveolos pulmonares están rodeados de muchos capilares sanguíneos. Tanto alveolos como capilares poseen delgadísimas paredes que permiten el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Bueno, chicos, por último vamos a ver el sistema excretor, cuáles son sus órganos y cuáles son sus funciones principales. Dentro de los órganos están las venas renales, los riñones, las arterias renales, uréteres, vejiga urinaria y uretra, que está todo dentro de lo que es el sistema renal. ¿Cuál es la función? La excreción es el proceso por el cual el organismo elimina los desechos metabólicos del organismo. Y esta función está a cargo de varios órganos, pero sin embargo los riñones juegan un papel importantísimo en la eliminación de los desechos que provienen del metabolismo de los alimentos. El esquema está mostrando la entrada de los nutrientes, cómo va pasando a través de las células, el transporte que utiliza en cada uno de los órganos, hasta llegar a la eliminación de los desechos. Los pulmones. Su función es poner el oxígeno aspirado a través de la nariz en contacto con la sangre y a través de ella con los tejidos. El dióxido de carbono producido como desecho metabólico se elimina de la sangre en los pulmones y sale al exterior a través
de las fosas nasales o también de la boca. El hígado participa en el sistema excretor ya que sus células hepáticas representan sistemas químicos complejos que ayudan a la función de todo el organismo, como es el caso de sintetizar las proteínas, la modificación de la composición de las grasas, también está la transformación de las proteínas y grasas en carbohidratos y de productos de desechos nitrogenados como la urea. Estas sustancias son eliminadas mediante la formación de la orina, cuyos principales componentes son el agua, la urea, el ácido úrico, la creatinina y los productos finales del metabolismo de la hemoglobina y metabolitos de hormonas. Los riñones, órganos excretores donde se elabora la orina. Uréteres, conductos colectores que recogen la orina a la salida del riñón y la transportan hacia la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, órgano donde se almacena la orina. Y la uretra es el conducto por donde se elimina la orina hacia el exterior. En el riñón podemos distinguir tres segmentos tal como se ve en la imagen: la corteza, la médula y la pelvis renal. La médula y la corteza están formadas por 1.000.000 de nefrones. ¿Y qué es el nefrón? Es la unidad estructural y funcional de los riñones, que son los que permiten la formación de la orina. Debido a que los desechos deben ser retirados de la sangre, un aspecto importante de la función renal es la asociación con el sistema circulatorio. Por medio de la arteria renal se ramifica en pequeños capilares. La sangre entra al riñón para ser purificada y luego retorna al sistema circulatorio por medio de la vena renal. ¿Qué es la orina? La orina es un líquido amarillento compuesto por agua, sales minerales y sustancias tóxicas para el organismo como es la urea y el ácido úrico. Luego la orina pasa a través de las vías urinarias y las vías urinarias están formadas por los uréteres, la vejiga y la uretra, tal como lo vemos acá en la imagen. Los uréteres son dos tubos que salen uno de cada riñón y van a parar a la vejiga urinaria. Por ellos circula la orina formada en los riñones. La vejiga urinaria es una bolsa de paredes elásticas que almacena la orina hasta el momento de su expulsión. Para que la orina no salga continuamente, existe un músculo llamado esfínter que cierra la vejiga. Cuando la sangre sale del riñón mediante la vena renal, ya no contiene urea ni ácido úrico, pero todavía tiene dióxido de carbono, y es por esto que la vena cava, por esto pasa de la vena cava hasta el corazón para dirigirse finalmente a los pulmones. Bueno, este sistema no solamente elimina la orina, sino que también elimina el sudor, que es un líquido que está compuesto por agua y sales minerales, y que su composición no siempre es la misma porque está regulado por el sistema nervioso. El sudor se produce en las glándulas sudoríparas, que están situadas en la piel de todo nuestro cuerpo, especialmente en la frente, en la palma de las manos, en los pies y también en las axilas. Y luego es eliminado al exterior por medio de los poros que existen en nuestra piel. Bueno chicos, el trabajo de estas dos guías ha estado relacionado directamente con las funciones de cada uno de nuestros sistemas. Espero que les haya quedado un poco más claro, y si es que realmente todavía tienen dudas, me pueden escribir al correo del colegio y yo no tendré ningún problema en aclararlas. Gracias. Por último, chicos, nos corresponde ver
la materia de la guía número 3, que está relacionada con los alimentos y los nutrientes. Conociendo los nutrientes, ¿ustedes se han preguntado de dónde obtienen la energía? Bueno, normalmente nosotros decimos de que para que tengamos energía debemos consumir alimentos y nutrientes que nos ayuden para vitalizar nuestro cuerpo. Por lo tanto, es importante que conozcan la composición de los alimentos que ustedes consumen. Los principales nutrientes que contienen los alimentos son proteínas, carbohidratos, hidratos de carbono sublúcidos, lípidos, sales minerales, vitamina y agua, que también es súper importante consumir dentro del día a lo menos 2 litros de agua. Clasificación de las moléculas. Las moléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Dentro de las inorgánicas están el agua, las sales minerales y otras. Y en el caso de las orgánicas están los hidratos de carbono, los lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. ¿Cuál es la diferencia? Que las inorgánicas no tienen carbono como elemento principal y las orgánicas sí lo tienen. ¿Qué es una proteína? Es una macromolécula que está formada por cadenas de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que forman las proteínas y estos aminoácidos están unidos mediante un enlace peptídico. Las proteínas forman parte de todos los tejidos, como la sangre, la piel, los huesos, los músculos y también las neuronas. Resumen de las proteínas. ¿Cuáles son los elementos principales que tienen? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. La unidad básica de la proteína es el aminoácido y tiene un tipo de enlace, como yo ya lo dije, peptídico. ¿Cuáles son las fuentes? Las carnes rojas y blancas, como también los lácteos, los huevos, las legumbres, frutos secos, etc. ¿Cuál es la función? Tienen diversas funciones, actúan como enzimas, presentan una función estructural y algunas funciones también como hormonas que son transportadoras. ¿Qué alimentos tienen mayor cantidad de proteínas? De origen animal, la leche, el yogur, el queso, el quesillo, los huevos, las carnes de pescado, pollo, pavo y vacuno, tal como se muestra en la imagen. Y de origen vegetal, todas las legumbres. Carbohidratos son fuentes de energía inmediata y los carbohidratos son nutrientes formados por unidades mucho más pequeñas como los monosacáridos. Y el ejemplo de ellos es la glucosa. Son la principal fuente de energía del organismo, ya que contribuyen a mantener la temperatura corporal y forman parte de las membranas celulares y de la matriz extracelular. Son los encargados de proporcionar fibra, que es una sustancia necesaria para la adecuada digestión. ¿Qué alimentos tienen mayor cantidad de carbohidratos? Las papas, los fideos, la harina, la miel y los cereales, entre otros. También están presentes en cualquier alimento que incluya azúcares en su composición. Lípidos. Estos son nutrientes que tienen una fuente de energía a largo plazo. Al igual que los carbohidratos, los lípidos entregan energía, pero también cumplen otras funciones como una unidad estructural de ácidos grasos que son insolubles en el agua. ¿Qué son las grasas? Son lípidos de origen animal y generalmente son sólidas a temperatura ambiente. Los lípidos de origen vegetal generalmente son líquidos y se llaman aceites. ¿Qué alimentos tienen mayor cantidad de lípidos de origen animal? La mantequilla, la leche entera, la grasa de carnes, la yema del huevo. Y de origen vegetal, los aceites,
las paltas, las aceitunas, almendras y maní. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro. En la guía número 3 aparecen varias preguntas relacionadas con los alimentos y los nutrientes, pero también se relacionan con los sistemas que nosotros ya vimos en las guías anteriores. Por lo tanto, es importante que en esa guía, para poder contestar la primera imagen, ustedes recuerden lo que se habló de cada uno de los sistemas para que puedan realizar las actividades. Y cualquier duda me escriben al correo de la institución. Gracias.